La vida es un viaje y la poesía es un viaje a lo más profundo de la vida. En este entorno propicio, en este parque, conversaré con los ganadores del concurso Poesía en Viaje 2020, organizado por Parque del Recuerdo. Cerca aquí descansan poetas muy entrañables y emblemáticos como Enrique Lihn, Florior Pérez, Eduardo Anguita y tantos otros. Con ellos seguimos conversando y yo conversaré con los poetas que mantienen viva la poesía en Chile. Vamos a ese viaje. Lilian Flores Guerra, ganadora del concurso de Poesía en Viaje 2020. Ella nació en Santiago el año 74, es hija de la educación pública. Vive entre Puchilemu y Puente Alto. Su trabajo está completamente volcado a la literatura. Es editora muy activa, escritora, creó Ediciones del Gato, es parte del colectivo Autoras Chilenas Auch y ha publicado varios libros, algunos de narrativa de literatura juvenil como La Séptima Esmeralda, El Tesoro del Collasuyo, un texto más histórico, Capello, entre otras. También un libro que está a punto de salir de imprenta, En la penumbra del ocaso, un libro de poemas. Lilian, un gusto de conversar contigo. Gracias, en el contexto de este parque. Sí, qué lindo todo este lugar. Es muy hermoso Precioso. Lugar y pensar que aquí hay varios poetas enterrados. Además. Florior Pérez, que lo falleció hace poco, Enrique Lihn, estábamos conversando, Eduardo Anguita. Lo primero que quiero preguntarte, Lilian, es esto que tú te declaras hija de la educación pública, ¿qué importancia ha tenido eso en tu formación, en tu enfoque a la literatura, la cultura, etcétera? O sea, primero que todo da, creo, un acercamiento que es natural en el caso de uno a la realidad de la mayor parte de este país. Ahora, justamente con estos temas que vemos ahora de que los niños si vuelven o no vuelven a clase, las condiciones que hay, yo crecí en esas condiciones bastante difíciles en cuanto a la escuela, la infraestructura, colegios que no tenían gimnasio, un montón de carencias que habían, que a su vez eran equilibradas con la dedicación y el amor por la enseñanza que los antiguos maestros de la educación pública tenían. Estudié en varios colegios con número cuando más chica y después estuve en el Liceo 1, que ya es una realidad distinta, con colegio emblemático, durante la adolescencia. Entonces, no sé si tanto relacionado con la literatura y la cultura, porque hablamos de época en que el acceso a las bibliotecas de los colegios era súper restringido. Bibliotecas con llaves, con candados, que no permitían que uno se llevara los textos a la casa, que estaban estos carteles de silencio cuando uno estaba en la biblioteca, cosa que es totalmente distinta ahora. Y ese rigor era perjudicial en algunos casos porque en vez de acercar a la gente a la cultura, la alejaba. Pero tenía también eso del misterio. Entonces creo que, por lo menos a mí, me daba esa sensación de que había algo un poco más allá, algo un poco misterioso y uno, chica, quería saber. Siempre se ha dicho, es casi un cliché, que la infancia es la patria del poeta. ¿Algún elemento de tu infancia que tú guardes y que sea, tú veas que sea un fermento o una semilla de lo que es después tu dedicación a la literatura, a la poesía, a la narrativa, sí, etcétera? Sí, hay varias cosas. Tengo como un recuerdo medio borroso de cuando tendría 6 años, porque creo que fue en primero básico, que nos dieron una tarea de que teníamos que aprendernos un poema y llevarlo. Y yo por supuesto no hice la tarea porque era desordenada y no lo encontré. Y tuve que improvisar en el momento. Inventé un poema. En ese momento, cuando tenía que ya decirlo, no me acuerdo lo que decía el poema, pero era algo de la lluvia. Y le puse color, así terminé. Me acuerdo que terminé hasta haciendo como gesto. Pero fluyó. Fluyó En el momento. Y fue como, no sé, se sintió como tan rica esa sensación. Yo aprendí a leer muy chica, con los textos de mi hermano mayor. Mientras él estaba en el colegio, yo empecé a aprender sola, mi hermano me enseñaba algunas cosas, a los 4 años yo ya leía. Y claro, yo me devoraba todo lo que... ¿Cuáles son las lecturas así emblemáticas, entrañables, que tú puedas decir hay un antes y un después de cerrar ese libro? A ver,
En mi infancia me acuerdo de Mujercitas, que fue como el primer libro novela que recuerdo haber leído completa y que me transportó a otro mundo porque, claro, hablaba de otra época, otro país, la relación entre 4 hermanas, y yo no tenía hermanas, tenía hermanos. Entonces ese mundo desconocido de lo femenino, de esta complicidad y también rivalidades, para mí era súper raro. Y después siempre me incliné por los textos más de aventura. Junto con ser poeta, eres narradora de literatura juvenil infantil y tienes varios textos, Las aventuras de Amanda y El gato del pirata. ¿Sí? A ver, cuéntame esta faceta de narradora juvenil. O sea, a ver, yo me inclino por las historias, para mí la historia es la que manda. Entonces cuando empiezo como a masticar una historia que me empieza a dar vueltas por algún motivo, por el que sea, cuando ya tomo la decisión de qué voy a hacer con esa historia, es cuando se define, ya, entonces esta historia va a ser infantil, esta va a ser juvenil. En el caso de Amanda, quise que la historia la contara la propia protagonista. Entonces necesariamente era la primera parte de un libro infantil porque es una niña de 12 años que cuenta su propia aventura. Y después la misma niña crece, tiene 15 años y cuenta la siguiente aventura que tuvo relacionada con lo mismo. Y ya pasó a ser una adolescente con otras problemáticas, con otras cosas. A mí siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con aventuras, con hacer recorridos, como las personas nos vamos a encontrando, conociendo, reconociendo y redescubriendo en la medida que vamos pasando como ciertas etapas, como lo que pasa en los videojuegos o en cualquier historia de alguna búsqueda de algo, búsqueda Son como de un viajes tesoro. iniciáticos. Claro, o sea, el viaje de lo exterior, de la emoción de la aventura, es al mismo tiempo una búsqueda interna. Entonces, en el libro, en el caso de Amanda, que fue como mi primer acercamiento a la narrativa ya un poco más grande, porque antes había escrito algunos cuentos sueltos, pero esta fue la primera vez que me lancé con novela, buscaba un poco eso. Era como, no sé, quizás escribir el libro que me hubiera gustado leer de cuando era más chica. Y en ese caso mezcla varias cosas que a mí me gustan. Por una parte la historia de Chile, los piratas y las aventuras de piratas que siempre me fascinaron, y parte mitológica. Entonces, en la primera aventura de Amanda, ella descubre que es descendiente de piratas, tiene un gato, que el gato de repente le habla, y él le revela su pasado, o sea, sus antepasados, y la embarca en esta misión, y ella termina en Chiloé, se encuentra con la Pincoya, cosas de ese tipo. Eso te entrega la narrativa de aventura. ¿Qué faceta tuya hay ahí en la poesía? Mire, yo he masticado harto el tema de la poesía en el último tiempo, porque era lo que yo primero escribía. Cuando yo decidí que quería dedicarme a escribir fue a los 14 años, estando en pleno colegio. Y yo me acuerdo que tomaba, no sé, los cuadernos de mis compañeras, les escribía un poema y se los dejaba ahí. Algunas por ahí me han dicho que todavía estoy guardados. Y ahí yo decidí que quería estudiar, yo soy periodista, pero estudié periodismo porque quería tener herramientas para investigar, para darle forma a historias. Y en este caso de la poesía creo que es un poco a la inversa, porque cuando es narrativa, yo primero pienso la historia, como que me envuelvo en la historia y voy pintando los distintos trazos, y una vez que la tengo completa, como una película, que yo estuviera dentro de esa película, la pongo en el papel. Y en el caso de poesía es un poco al revés, porque es una especie, como yo le llamo, como una incomodidad, como una sensación que Algo es indecible. física. Claro, algo indecible, algo que está ahí, que pugna por salir, como si uno estuviera rasgando una membrana y algo que quiere salir y va fluyendo, como si fuera un líquido espeso. Y la mente de uno, en vez de trabajarlo, la mente observa y va como... La mente es testigo. La mente es testigo, exactamente. Y va, yo lo visualizo un poco, no sé, como si fuera como un río de agua espesa que va circulando, y la mente va sacando las piedrecitas, va poniendo un dique en alguna parte, va observando ese proceso y no lo va guiando, como que lo va siendo como testigo. Entonces la poesía para mí tiene eso, que es la descomposición quizás de lo concreto, de lo real, en figuras más bien oníricas, para poder comprenderlas y entenderlas en su totalidad.
es como un proceso alquímico de alguna manera. Sí, sí, absolutamente, porque uno se funde con los elementos. O sea, lo que está acá, lo que me provoca esta incomodidad o esta sensación de que hay algo, que como un alien que quiere salir y quiere tomar su propia vida. El alien de la poesía. El alien, sí, sí, absolutamente, porque no siempre es algo... Hay gente que asocia la poesía con algo bello, sublime, y no siempre es así. Muchas veces es brutal, es terrible, es la sangriento. Sombra, como diría Jung. Claro, es la sombra, uno se ve como cubierto de sombra y teniendo que estar rasgando ciertas tinieblas para poder dejar que salga cierta luz o cierta oscuridad. Entonces, no es siempre a lindo. una pregunta que te enviamos y que te preguntábamos qué era para ti poesía, tú decías que es una forma de vivir, es una manera de percibir la realidad e interactuar con ella. O sea, es una forma de vivir, es mucho más que simplemente un acto de escritura o un acto artesanal de escritura, por decirlo así. Claro, la escritura es la consecuencia de esa forma de vivir. Uno elige y quizás viene como un poco, es parte del equipamiento que uno trae a esta vida. Uno elige si uno es testigo de, por ejemplo, de este momento, si yo observo y la naturaleza está allá y yo estoy acá, o si yo me comprometo, o sea, Claro, como que desaparece, perdón, esta separación sujeto-objeto, digamos. Claro. Que es la que establece el racionalismo sí, o la razón. Claro, y muchas veces se habla como de que puede ser una epifanía, que yo siento, no sé, que miro la hoja de esa planta y siento los rayos del sol como si estuvieran sobre mi piel y están... Claro, puede ser una epifanía, pero vivir permanentemente así es como lo poético. Y el acto de la escritura es una consecuencia. Pero creo que hay mucha gente que es poeta en su forma de vivir y no ha escrito ni un verso. ¿Cómo llega la poesía a ti? O cómo te encuentras con la poesía? ¿Cuál es tu primer encuentro? Así que tú dices, ¿fue con algún poeta? ¿Fue con algún libro? ¿Cómo? No lo recuerdo, no te podría decir. Aparte de esta anécdota que te conté de cuando era niña y sacándome la situación, no te sabría decir siquiera si alguna vez leí un poeta y dije, no sé, cuando cabra quizás leí a Becker y que me gustaba muchísimo porque ese tipo de romanticismo como que, sí, me acuerdo. Pero no sé si habrá sido lo primero. Siento que en algún momento algún clic se dio y yo empecé a escribir nomás. Empecé a echar afuera no sé, esta vivencia o esta incomodidad, el alien. Y a compartirlo y después darse cuenta que uno vive de esa forma, vive observando y observándose en lo que observa. En el libro, en la penumbra del ocaso, al final del libro tú agradeces a mi querida amiga y mentora, la poeta Lila Calderón. Lila Calderón. Ahí tuviste una suerte de guía, ¿o no? Sí, es que con Lila tuvimos la fortuna de conocernos el año 2014, que coincidimos las dos en la Feria del Libro de La Serena. Yo estaba presentando mi primer libro y ella estaba con su hermana, con la poeta Teresa Calderón, con Tomás Harris, estaban presentando estas antologías de poesía chilena que ellos realizan. Y yo había sido alumna de Teresa en la Escuela de Periodismo, ella había sido profesora mía de redacción. Y cuando coincidimos, yo dije, qué rico, qué genial. Y yo quería saludar a Teresa y en el hotel vi a Lila y me tincó por algo, no sé, algún rasgo familiar, me tincó que ella era la hermana. Entonces yo me acerqué y nos empezamos a interactuar y forjamos el inicio de una amistad que se ha traducido ahora en que ella ha publicado con mi editorial 5 libros ya y ha sido una guía, una amiga, mentora, no sé, yo creo que es de esas personas que uno se las encuentra en la vida y te transforma todo. En este ir aprendiendo nuevos elementos de la poesía o dimensiones, ¿qué has descubierto que no sabías antes de la poesía? Al trabajar los poemas, bueno, al llevarlos a un libro, ¿qué es algo importante que hayas descubierto en el último tiempo? Las distintas formas de expresión, en que no hay prácticamente límites para lo que uno puede plasmar, que no hay emociones o ideas que estén vetadas, porque a veces uno se cierra o se cerraba en que hay ciertas cosas que para qué las voy a tocar, que quizás son muy profundas, son muy íntimas,
Yo me acuerdo que, de hecho, los poemas que están en este libro fueron escritos como en 2005, 2006. Y hubo un momento medio raro en mi vida que dije, ya no quiero escribir nada más que sea así tan como para cortarse las venas, tan tremendo, quiero escribir cosas más positivas. Y estuve un montón de tiempo sin escribir porque no salía nada, aparte de la narrativa. Y ahora con todo lo que, con todas las poetas que conozco, sobre todo poetas mujeres, de mis compañeras de autoras chilenas, la poesía de Lila, de Teresa, toda esta como avalancha de rica en distintos matices, distintas voces, me han ido mostrando que no hay ninguna emoción ni ninguna idea que deba uno limitarse y que uno puede darse esa libertad de expresar lo que quiera porque uno no se está exponiendo. En el fondo nadie va a descubrir los secretos más íntimos de uno por leer un poema. Cada cual lo va a rehacer y reinterpretar cada uno a lo va a su reescribir forma. al leerlo, ¿no es cierto? Claro, no es que uno quede desnuda delante de la gente por expresar, aunque sea una cosa súper así como, no sé, esas cosas que uno ni siquiera quiere decirse a sí mismo. Entonces, eso ha sido como lo más quizás llamativo que he aprendido en los últimos años. En este libro, La penumbra del ocaso, En la penumbra del ocaso, Sí. un título bien sugerente. Sí, bien positivo. Y es un libro que no son poemas separados, sino que pareciera que hay una unidad detrás Sí. del poema. ¿Y cuál es la unidad que hay detrás de este poemario? Es un proceso que se ve, claro, al leerlo quizás se pueda como comprender mejor, pero es un proceso cuando, en este caso una mujer obviamente, cuando tiene como algún quiebre en la vida, no algo necesariamente dramático, pero eso de enfrentarse a quién soy yo y para qué estoy acá, que a lo mejor la vida que yo estaba llevando no, sí, sirvió por un tiempo, pero ahora debo forjarme otro camino, pero primero que todo tengo que descubrir qué es lo que realmente yo quiero. Claro. Entonces ese proceso que es como el símil de los animales cuando están heridos, que se esconden en una cueva y lamen sus heridas hasta que se recuperan y vuelven a salir, es un poco el recorrido que hace. También hay un recorrido ahí, igual que los libros de narrativa, el recorrido o el camino que la hablante lírica tiene en estos poemas. ¿Podrías Tiene leer como- un poema Sí, claro. escogido por ti Sí, del poemario En Vamos la a penumbra leer. del ocaso? creo que voy a leer el segundo. Ya. Sí. Veamos. Que no tienen nombre cada poema, sino que tienen números. Solamente el número, sí. Ya, este es bien positivo. Es como del inicio, o sea, cuando ya está como ese, digamos, pasó esto terrible y necesito ir a lo interior para encontrarme. Cuando pasa el temblor. Exactamente. ¿Qué más puedo perder si ya lo di todo? Mi sangre, mis desvelos, los colores de la aurora rozando su faz dormida. Si ya perdí en un vacío imaginario el pudor y la vergüenza, y los sueños se quemaron en la hoguera de mi piel herida, y el fantasma de la locura se asomó más de una vez por mi ventana abierta. Si las horas dibujaron surcos en mi rostro, y dejé olvidados en su refugio el calor de un abrazo y las mentiras eternas que tanto me gusta escuchar. ¿Qué más podría perder? Las plegarias a la luz de una vela, mis labios recorriendo los pliegues de su cuello, los silencios quietos, los susurros, la bendita sed de su alma. ¿Qué más? Si ya no quedan lágrimas ni santos a quienes rogar por mi suerte, mi maldita suerte. Además de estas poetas chilenas contemporáneas con las que tú tienes un vínculo, lees o qué sé yo, ¿qué poetas lees hoy o qué poetas estás leyendo o has leído con los que establezcas una conversación, un diálogo? Cada poeta tiene sus poetas que reescribe también de alguna manera, Claro. directamente. Sí, bueno, creo que en el último tiempo he estado súper volcada a leer a mis compañeras de autoras chilenas y descubriendo distintas formas de literatura, pero aparte he leído bastante de Thomas Harris, que tiene, ya es otro universo, es otra mirada de la poesía, quizás no es esa poesía que yo la tomo y me la leo de un salto que voy como cantando casi un poema tras el otro, lo de no, es como que uno tiene que leer y parar, masticar, analizar, sentirla un poco porque es súper intensa. Y también he estado leyendo un poco de poesía de un libro que va a salir en estos días, que tuve la fortuna de que me permitieron leerlo antes, de un escritor y cineasta chileno, Jorge Jackman, que está sacando también su primer poemario. Y es totalmente distinto, es otra cosa, si es como un quiebre, es como, no sé, para mí es como romper un espejo y enfrentarse a
a los trozos de esa imagen y que ha sido bastante llamativo. Eso es como lo que más he leído en poesía, aparte de todas estas muestras que tenemos acá. Bueno, el poema que ganó y que quedó entre los 7 poemas seleccionados en Poesía en Viaje es 29 de marzo, así es el título, ¿no? Por ahora, lo más probable es que cuando ya esté en un libro pero va a es tener otro nombre. una casa, Sí. es esa casa. Me recordó un poema de Luisa Loynaz, poeta cubana, que habla de una casa en La Habana. Esta casa en la que tú vas entrando, en la que como lectores vamos metiéndonos aquí a ver, ¿cómo nace este poema? ¿De dónde nace? ¿Cuál es el...? Justamente se llama 29 de marzo porque lo escribí el día 29 de marzo de este año, cuando estaba recién comenzando la pandemia, en un contexto de revuelta social, pandemia, después del 8M, y tocó la casualidad que yo estoy en este periodo en la que era la casa familiar, pero ahora sola, porque la familia ya se desperdigó por distintas partes y ahora yo estoy como de cuidadora, por así decirlo, de esa casa familiar donde crecí junto a mis hermanos. Y enfrentar este periodo de pandemia con esta incertidumbre que teníamos los primeros días, sobre todo cuando aún no se decretaban las cuarentenas, no había medidas, era todo como una amenaza, como una ola que se venía encima. Y algo se gatilló internamente, llené de espejos, me acuerdo, un espacio para aumentar la luz antes de este encierro que íbamos a tener, y entre los espejos, esta luz, este encierro, los recuerdos de infancia y el sonido de la gente que se preparaba para el encierro, empezó a brotar este poema. Que termina con estos versos: y en mi casa, que no es mía, pero sí eterna, a donde llegué de vuelta después de vivir en otros mundos y planetas, me escondo lejos de las cortinas y espero que los días sean cortos y que la muerte también se olvide de esta tierra. ¿Qué te pasó cuando supiste que habías ganado este premio? ¿Qué significó para ti este premio? ¿Qué significa? A ver, una alegría tremenda. Yo todas estas cosas siempre las disfruto muy a concho, o sea, con gritos, con todas esas emociones súper fuertes. Bueno, la decisión de participar en el premio pasó mucho porque me llamó la atención que tuviera un respeto por el trabajo autoral que no se ve frecuentemente. Hay muchas convocatorias, pero que el autor pierde los derechos, que tiene que poco menos ceder su obra de por vida, y eso lo encuentro súper irrespetuoso. Estaba por una parte eso, como un tratamiento muy cuidadoso hacia los autores y las autoras, y al mismo tiempo la categoría del jurado. O sea, gente grandes artistas, creadores, que uno siempre los ve con cierta veneración, iban a leer el trabajo de uno. Entonces sí, me decidí y lo mandé y ya, y me olvidé nomás. Y cuando me llamaron fue bastante simpático porque primero me invitaron a la ceremonia, pero como asistente. Pero como que había quedado así como entre la primera selección como de 100, ya, genial, rico, 1700 poemas, ya. Y después me volvieron a contactar para que estuviera, porque estaba dentro de los 14, que eran, porque iban a ser 7 menciones honrosas y 7 ganadores. Y después como, ya, voy a estar entre los 14, y no me dijeron nada. Pues solamente después que me llamaban me decían, por favor, tienes que estar presente en la ceremonia, y es como, ya, pero ¿por qué? ¿Me puedo adelantar? Y no me decían nada, pero con esa risita como nerviosa. Y claro, fue súper emocionante estar en la ceremonia y ver que iban pasando las menciones honrosas, y yo supe que había ganado cuando nombraron la última mención honrosa y no estaba ahí, pues. Estaba entre los 7 ganadores. Al final de tu poema dice, y que la muerte también se olvide de esta tierra. Estamos conversando en un lugar donde están los muertos, así descansando. Es. Y yo muchos recordaba de ellos del último periodo. Yo recordaba un verso de Enrique Lin que dice que el poeta trabaja codo a codo con la muerte. ¿Qué te parece esa afirmación de Lin? O sea, claro que sí, pues. Como yo siento al menos que uno va enfrentándose a la muerte cada vez que produce estas creaciones, uno está muriendo y renaciendo a cada instante. De hecho, los mismos ciclos creativos
bueno, no todo el mundo escribe igual, pero para mí son como oleadas poéticas, que de repente llega una ola transformadora y uno tiene toda esta creación poética y después pasa esa ola. Que a mí me pasó en esta pandemia, había días que escribía 2 poemas al día, ahora claro, uno cada 15 días con suerte. Entonces son morir y renacer permanentemente. Y además los grandes cuestionamientos que uno tiene, pues, ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Qué viene después? ¿Qué va a pasar con esto? El hecho de que uno sabe que algo que está haciendo a lo mejor va a ser leído, quizás con suerte, ojalá, mucho después que uno se haya muerto, te da una sensación distinta de la vida, de la eternidad y de la muerte. La muerte no es tal. Lilian, muchas gracias por esta conversación y muchas felicitaciones por este premio de poesía en Viaje 2020.